Entonces, hoy vamos a hablar del mensaje a las 7 iglesias. Está dividido en dos secciones. El primero de ellos vamos a la introducción y después vamos a ver el mensaje. Pues, no alcanzamos, vamos a ver cuántas iglesias logramos ver. He tomado 3, vamos a ver qué tal nos va. Entonces vamos a ver, vamos a tener aquí también, permítame, voy a activar la Biblia. Vamos a ver que se abra. Ok, vamos a ver vamos a ver la introducción. Las 7 iglesias de que habla ahí el libro de Apocalipsis no son figuradas, son iglesias que verdaderamente existían. Por lo tanto, eran históricas, pero lo importante de esto es este párrafo. Léamelo, hermana Delmi, por favor. ¿Cuál? Este que... Amén. Ay, no lo veo, no sale nada aquí. Está en blanco Está la en blanco. pantalla, pastor. Está en blanco la pantalla. Ok, Sí, ya lo soluciono. bueno. Y ahora ya se ve. Sí, es como una gráfica, pero Ujú. no se logra. Introducción, dice. Ay, pero no está fijo, no tiene quietud. Introducción. Realidad. Eran reales históricas. Es decir, de que... Representan, Continúe, por favor. representan la personalidad de la iglesia desde la ascensión hasta, ay, se fue. Ascensión hasta el arrebatamiento. Permítame. Luego está Permítame que le subtema. vamos a dar cabida a la hermana. Dios bendiga, hermana. Sí, Amén, pastor, Dios bendiga. muy bien. Llegué tarde, mis disculpas. Está bien. Entonces, representan la personalidad. ¿Por qué, hermano? Vamos a ir viendo en el desarrollo que las iglesias tienen rasgos de las 7. Las iglesias actuales tienen rasgos de las iglesias de las iglesias narradas en Apocalipsis. Ahora bien, no tenemos iglesias que sean completamente igualitas porque solo son un prototipo. Entonces, sí había un mensaje directo para ellas, para estas iglesias, sí existían, pero a su vez nos representan a todos. Vamos a ver acá. Entonces, la aplicación de este mensaje tiene 3 niveles de aplicación. Hermana Sofía, lea el número 1, por favor. Amén. Aplicación directa a las 7 iglesias de Asia Menor. Es decir, que ese mensaje sí tenía algo que decir a esas iglesias. Tenían los problemas que ahí decía tener. Pero, léame, hermano Enrique, el número 2, por favor. Amén. Aplicación universal a todas las congregaciones existentes a través de los siglos y hasta la edad presente en consonancia con su condición respectiva. Ok, entonces, como decíamos, este mensaje también se puede aplicar a todas las iglesias de todos los tiempos. Y por lo tanto, no solo a las iglesias, ¿verdad? Sino, hermana, lea el número 3, por favor. Hermana Paris. Aplicación,
Hermana Bari. Aplicación personal al corazón de cada lector, hecha por el Espíritu Santo en su ministerio presente en la iglesia local. Es decir, que no podemos aplicar ese mensaje a la iglesia perfectamente, a la iglesia que estaba destinado, a todas las iglesias y al individuo. ¿Se entiende eso? Amén. Vamos a ver la estructura del mensaje. Vale, todos los mensajes tienen una estructura similar. ¿Cuáles son esas? En todas encontramos que, léame hermana Sofía, por favor. Acá. Amén. Una reprensión o denuncia si es el caso. Aquí una dedicatoria. Arriba, una dedicatoria o designación del destinatario. Ajá. Continúo. Una descripción de Cristo según capítulo 1, versículo 12 al 16. Un reconocimiento o aprobación de la condición de la iglesia. Hola. Una reprensión o denuncia si es el caso. Una exhortación apropiada según la situación. Una advertencia de disciplina. Una promesa para los vencedores. Entonces, en los mensajes a las 7 iglesias van a encontrar estas similitudes. Hay una renuncia o una felicitación, ¿verdad? ¿Sí? Una reprensión o una denuncia. En todas ellas van a encontrar, estas las que la hermana Sofía ha leído, van a encontrar la descripción de Cristo como juez, la descripción de la iglesia, una reprensión o denuncia, una exhortación apropiada, es decir, un regaño, una promesa de disciplina si no lo hacen y una promesa para los vencedores. Ahora vamos a ver las diferencias. Hermano Enrique, léame las diferencias que hay en los mensajes, por favor. Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben ninguna reprensión o reproche. La Odisea es la única que no recibe aprobación o reconocimiento. La promesa y la llamada a los oidores se invierten en las últimas 4 cartas. Las iglesias de Éfeso y de la Odisea se hallan en graves peligros. Esmirna y Filadelfia se encuentran en excelente situación. Pérgamo, Tiatira y Sardis están en estado de mediocres. Estado mediocre, ¿verdad? Miren, qué yuca, démosle una aplicación a esto. En más de alguna vez nosotros hemos pasado por etapas de que nos alejamos de Dios. Entonces, este mensaje a las iglesias podríamos aplicarnos a nuestra vida y ver en qué etapa nos encontramos, en qué condición nos encontramos. Estas iglesias, pues, imagínense recibir un regaño directo de Dios. ¿Cómo creen que es de haber sentido cuando la leyeron? Ajá. Yo las he leído detenidamente las 7 y tienen similitud, pero si no es una cosa, la que no está bien es otra, y así en todas. Y la de Filadelfia es la que yo encuentro un poco más certera. Ajá. Pero yo las he leído todas detenidamente, y la iglesia fiel, dice la iglesia tibia, la iglesia muerta, la iglesia corrupta, la iglesia que se acomoda, o sea, pero la iglesia sin amor, porque tenemos que tener el amor, ¿verdad? Sin amor no hay nada. La iglesia perseguida, ajá, entonces la de Filadelfia es la como la más que se asemeja. Es la que no reciben reprensión. Ok, entonces eso ya vimos las similitudes, ya vimos las diferencias, ¿verdad? Ahora vamos a ver al análisis exegético.
vamos a empezar a hablar de lo que es la iglesia de Éfeso. A veces hay quienes pretenden hallarle un mensaje a todo. ¿Qué quiere decir Éfeso? ¿Quién me lee ahí la primera que estoy señalando? Pero no se ve bien, está cortado. ¿Y ahora? Ahorita. Sí, Éfeso. Quiere decir amado. Era la ciudad más próxima a Patmos, además de ser la ciudad principal y más grande de Asia Menor y centro importante de la historia de la iglesia primitiva. Entonces, fíjense, Sigo. espérenme tantito y lo vamos a comentar. Entonces, ahí podemos ver, Éfeso quiere decir amado, ¿verdad? Y se encontraba bastante próximo al lugar donde se estaba detenido Pablo. Era, como dice ahí, era muy importante dentro de la iglesia. Acá. De la historia de los primitivos, de la iglesia primitiva, correcto. Ahora vamos a ver entonces el primer versículo. Hermana Sofía, léame el 2.1, por favor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok, vean. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Miren, el ángel decíamos que habían varias posturas, pero la más tradicionalista decíamos que el ángel significaba el pastor de la iglesia. Ahora bien, ¿quiénes decíamos que eran las 7 estrellas? ¿Se recuerdan de la clase pasada, hermana Sofía? Amén. ¿Se recuerda? Era las estrellas. Las estrellas eran la iglesia, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Las 7 iglesias, las 7 iglesias, sí. Ajá, las 7 iglesias. Entonces, ¿a dónde tiene Jesús las 7 iglesias? ¿Las tiene olvidadas? ¿Las tiene tiradas? ¿O dónde las tiene según este versículo? No. ¿A dónde las tiene? No es, porque aquí dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ajá, en la mano derecha. Que anda en medio de las 7. Ajá. En la mano que nosotros identificamos como la la derecha. más hábil y la más fuerte. Y la más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo digo, es algo como decir, te ando en la niña de mis ojos, ¿verdad? O eras como la niña de mis ojos, es algo muy valioso, ¿sí? Ahora bien, no solo las tiene, sino que también da otro verbo. ¿Cuál es el otro verbo? Andar. ¿Qué nos infiere este verbo? Que está en medio de nosotros. Y de hecho lo dice, anda en medio. Es decir, que la presencia de Dios siempre es permanente. Ahora bien, mire este comentario que hace Carballosa, aquí más pequeño. ¿Quién me lee este párrafo? Yo. De manera que Cristo se identifica como aquel que sostiene firmemente en su diestra las 7 estrellas, es decir, los ángeles mensajeros de las iglesias. O mensajeros de la iglesia. Ajá. Ok, entonces, ¿quién sostiene a la iglesia y a sus pastores? Lo sostiene Cristo. Amén. Entonces, lo que le está indicando aquí a esta iglesia le está indicando quién es Cristo y qué cuidado tiene de las iglesias. Amén. ¿Se entiende eso? Amén. Sí. Amén. Ahora vamos con Apocalipsis 2 y 3. Vamos a ver. Hermano Enrique, léalos usted, por favor. 2.2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 2.3. ¿Sigo? Sí, por favor. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ok, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo le da una tremenda felicitación, ¿verdad? Yo conozco tus obras.
Y yo sé de que vos andás en la jugada. Yo sé que vos retenés la doctrina. Yo sé que has aguantado pruebas. Iglesia, Cristo nos conoce. Amén. Él sabe todo lo Amén. que estamos haciendo por Él. Él sabe, Él lo sabe. Y dice, y esta iglesia no había desmayado. Veamos las características de esta iglesia. Terminaste, papá. Lea, hermana Sofía, por favor. Dice, las características de la iglesia eran activos y trabajaban arduamente y no eran holgazanes. Pues Hacían eran buenas buenos obras y se servidores, ¿verdad? llevaban, hacían buenas obras y se llevaban a cabo los planes sin desmayar. Habían pasado por la prueba de la enseñanza de los falsos maestros, llenos de gnosticismo, a quienes hallaron mentirosos. Ajá, vaya. No soportaron a los malos. No soportaron a los malos que entran a la iglesia. Vaya, mire aquí, ¿verdad? Entonces, fíjese de que aquí nos da las características de ella. O sea, ella tenía una buena doctrina. Ahora bien, ¿quiénes son los que habían tenido ahí, verdad? ¿Quiénes eran esos malos? ¿Quiénes son los falsos apóstoles? Lea, hermana Sofía, esto, por favor. Amén. Dice que eran hombres que reclamaban haber conocido a Cristo y tener autoridad suya a favor de sus enseñanzas, que parecen haber sido un intento de armonizar los excesos mortales. Inmorales. El punto de Diana con el cristianismo. Inmorales, excesos inmorales del punto de Diana con el cristianismo. Que había en Éfeso, había un templo, y en muchas ciudades de Asia había un templo a Diana, una de las diosas de la fertilidad. Entonces, en realidad, los templos de Diana eran, como podría decir, eran un prostíbulo. Entonces, como que aquellos querían ir a conjugar, miren, es bonito, lo de Diana es bonito, hombre, hagámoslo, ¿verdad? Entonces los de Éfeso, a ellos no les había dicho, no los había soportado. Sin embargo, tenía un problema. ¿Cuál es ese problema? Lea la hermana Baris, por favor. ¿A dónde leo? 2.4. 2.4. 2.4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, vale. Sigo. Sí, hasta ahí. Bueno, miren, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cuando el activismo en la iglesia suplanta el amor por Dios. Tú puedes estar sirviendo todos los días, pero si tú sirves porque te vean, ¿crees que agradamos a Dios con eso? No. Porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, ¿qué había pasado con esta iglesia? Se había conformado con solo trabajar y se había desamorado de Dios. Se había alejado del amor de Dios. Lee, hermana Baris, por favor, aquí. 2.5. No, el que acabo de activar acá. El primer amor. El primer amor es una prueba de la nueva vida en Cristo, y la iglesia de Éfeso se había... Perdón. Decirle a tu mamá que ya puede. Ajá, hermano. El primer amor es una prueba de la nueva vida en Cristo, y la iglesia de Éfeso se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal. Había buena doctrina, pero se había enfriado. Es bien raro, ¿verdad? Que había buena doctrina, pero se habían hecho duros del corazón. Ahora bien, Carballosa dice esto, que es bien triste lo que dice Carballosa. La expresión has dejado ahorita, dice ahí,
Está en griego. Aoristo, sí, está en griego. Ajá. Y se refiere a un abandono definido y triste. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Qué difícil. O sea, el regaño, si se ve, si se ve así nomás, has dejado tu primer amor. No, pero es un reclamo bien fuerte, que le está diciendo, no hombre, ¿qué te pasa? ¿Ya no me querés? ¿Ya no sentís nada por mí? Ahora bien, entonces, ¿cuál es la solución? Lee, hermana Sofía, el 2.5, por favor. Hermana Sofía, lee el 2.5, por favor. Amén, pastor. Disculpe que no había activado el micrófono. No hay problema. Dice el 2.5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ok, vamos a escudriñar esto. Ok, ¿qué significa esto? Vaya, miren, Dios se ve más que todo a un nivel escatológico, porque dice que cuando Él venga, va a librar a los verdaderos creyentes y los inconversos se van a quedar. Número uno. Ahora bien, también aquí este verbo es bien interesante. Léalo, hermana Varis, por favor. 2:6. No, aquí, hermano. Ok, ya. El verbo recuerda es el presente imperativo, voz activa y sugiere una acción continua, es decir, continúa recordando o no dejes de recordar. El mandato es a mirar el pasado y recordar el lugar donde había estado. Es como cuando hay una pareja de enamorados, ¿verdad? Y después de muchos años ya no hay besitos, ya no hay mi amor, ya no te quiero. Si no, mira, dame la comida, ocupo pisto, van a traer los niños. Entonces se ha perdido ese amor. Y mira, ¿y de dónde venía, pues? O sea, recordar quiénes eras, hombre. Ahí yo me acuerdo que había un periodista, tal vez ustedes lo oyeron mencionar, Guillermo Descalzi. ¿Usted lo escuchó? ¿Se recuerda de él, hermana María? No, fíjense, yo leía mucho antes las columnas, pero hoy no Era me un acuerdo. periodista, ese periodista fue muy famoso, pero cayó en el Ujú. alcoholismo y no, durante muchos años no se supo nada más de él. Y de repente un periodista, ¿tú eres Guillermo Descalzi? Le dice. Y sí, andaba perdido en su, en su, en su vicio. Y se rescató, fíjense. Él volvió a donde y volvió a tener trabajo en CNN. Chica, qué excelente. Ahora bien, imagínense, o sea, si me he enfriado, Dios siempre da la opción de que volvamos al primer amor, que nos volvamos a enamorar, que volvamos a tener esa coyonía con Él. Amén. Amén. Ahora bien, Amén. este otro verbo me pareció muy importante. Léalo, hermana Vari, por favor. Arrepiéntete es pero es que, no, el verbo recuerda, ese No, ya lo leí, ¿verdad? aquí este. Arrepiéntete, imperativo, voz activa que denota urgencia, es decir, arrepiéntete de inmediato, O sea que es una orden que se debería de tomar rápidamente. Muchas veces, instantáneamente. instantáneamente, Dios nos habla y nos dice, no sigas en lo malo, cambia, pero hacerlo ya. ¿Por qué? Porque si no vienen las consecuencias de tener esta. Ahora bien, después de esos regaños, de esos chilillazos, viene el consuelo. Hermana Sofía, léame el 2.6, por favor. Amén.
Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ah, o sea que tiene cosas rescatables, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Hermana Sofía, por favor, léame este párrafo. Amén. Una secta gnóstica que Nicolás de Antioquía fundó, gnósticos con prácticas sexuales paganas, significa los que han conquistado al pueblo. Era un grupo que hacía honor a su nombre y exaltaban a los clérigos relacionados con el papado. Ujú. Esto fue después, ¿verdad? Ahora bien, entonces, miren, todo lo que tiene que ver con prostíbulos es muy llamativo entre los hombres. Entonces, estos tenían esta serie de prácticas, ¿verdad? De sacerdotisas y todo eso, y les era muy atractivo, pero esta iglesia no los toleraba. Ahora bien, miren en qué manera lo hacía. Hermana Varis, lea este párrafo, por favor. Ahorita. Amén. ¿Qué aborreces? Aborrecer el mal es una contrapartida parcial de amor lo bueno. Las obras de los nicolaítas, es decir, prácticas de los nicolaitas, aquí no se censura la doctrina, sino la praxis de aquel grupo. Verso 2:15 dice, el Señor también odia o aborrece la misma práctica. Dios no tolera el pecado. Y en este sentido estaban bien parados los de Efesios, porque estaban haciendo bien las cosas. Entonces a la iglesia de Éfeso le dice, has perdido tu primer amor. No te metas tanto a activismo religioso como estar conmigo, no perderla conmigo. La regaña. Pero también le dice que arrepentite y volver a tu primer amor. Después le dice, ok, yo sé, te reconozco esto, que no soportás a los nicolaitas, es decir, a los pecadores. Ahora bien, mire lo que le dice después. Vamos a ver aquí. El que tiene oído que oír, ¿qué dice Carballosa de esto? Lea la hermana Varis, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obsérvese que hay, en primer lugar, una promesa individual. Había en la iglesia de Éfeso individuos que tenían sensibilidad espiritual para escuchar y distinguir la voz del Espíritu Santo. Va, O sea que sí había gente que tenía ese don. sí, o sea, es que miren, en las iglesias usted va a encontrar de todo. Va a encontrar gente que anda bien, que anda mal, que anda en pecado, que no es cristiano. Usted va a encontrar de todo ahí. Entonces, pero fíjense, el mensaje, fíjense cómo es la hermosura del lenguaje. En primer lugar, el mensaje es general, pero en este momento lo hace particular. ¿Por qué? El que quiera oír, que oiga. ¿Sí? O sea, es bien bonito, ¿verdad? No sé si lo logran comprender. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, es una responsabilidad propia y personal. Ah, pero a la vez colectiva, ¿verdad? Sí, o sea, ajá, ya la iglesia, ¿verdad? En grupo. Y aquí, pero también en este versículo habla el individuo. Ujú. El que tiene oído para oír, que oiga. Sí. Y dice, una promesa individual, dice. Ajá, correcto. Ahora bien, ¿qué? Había en la iglesia de Efeso individuos que tienen sensibilidad espiritual, o sea, que había muchos que tenían la sensibilidad espiritual para escuchar y Los, los, distinguir la voz del Espíritu los Santo. cabritos no tenían esa habilidad, No, solo la gente. solo los creyentes. Ahora bien, ¿qué significa al que venciere? Vamos a ver qué significa. Como siempre, la Biblia se interpreta a sí misma. Hermano Quique, lea por favor 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También Romanos 8:37.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando dice al que venciere, está hablando a los salvos. Amén. O sea, al que venciere, ¿qué se le va a dar? Vamos a ver eso. Ok, ahora bien, mire, este es bien bonito, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué se le va a dar? Hermano Enrique, lee aquí, por favor. Le daré, si quiere, un regalo hecho por decisión propia y como un acto de buena voluntad. Ah, o sea que estamos hablando de un regalo de Dios. ¿Qué le va a dar? A comer. Ah, entonces, ¿qué Tiene sugiere? una relación íntima. ¿Por qué? ¿A dónde, pongamos el ejemplo de la madre con el hijo? ¿En qué momento hay mayor intimidad de la madre con el hijo? Cuando le está dando pecho, ¿verdad? O cuando le está Recién dando nacido, cuando lo alimenta. Cuando le está dando lactancia. lactancia. Ahora bien, ¿cuándo se disfruta más la familia? Como tal, ¿en qué momento se disfruta más la familia, hermano? Cuando están unidos. Cuando estén comiendo todos sentados en la mesa, chistando, platicando. Entonces, cuando dice aquí, o sea, este es un hermoso giro de lenguaje que le dice, le daré de comer. O sea, te voy a dar un regalo y te lo voy a dar como un acto de amor. Amén, ¿se entiende? Sí. Ahora bien, ¿qué le va a dar? El árbol de la vida. Ok, ¿a qué se refiere esto? Se refiere al que habla Génesis 2:9 y 3:22. Es decir, el pecado cerró al hombre el acceso al árbol de la vida. Ahora bien, pero el creyente está recuperado, el creyente recupera ese derecho de disfrutar de este árbol cuando Cristo vence el mal. Aquí, para Carballosa, aquí hay dos posiciones. La posición del folleto, que es la que deben de tomar, que habla de que este es el árbol como tal. Carballosa habla lo siguiente. Carballosa piensa de que se designa el árbol es el mismo vocablo que se usa para designar la cruz de Cristo. Ahora bien, ¿qué significa cuando habla de ¿qué se le va a dar? ¿Que a dónde está el árbol? En el paraíso, ¿ok? Ahora bien, ¿de qué habla del paraíso? Ahora bien, realmente, ¿quién ha manejado bastante? Cuando uno va manejando bastante, ¿qué es lo que primero que quisiera encontrar para descansar? Un arbolito y salirse a la orilla a descansar. Ok, muy bien. Entonces, Ajá. ahora imagínese si usted va manejando en una carretera en un desierto que no hay, y no lleva el aire acondicionado y está haciendo un gran calor, ¿qué quisiera usted? Algo helado, algo para descansar, un árbol. Un árbol, ¿verdad? Una sombrita, dice uno. Una Entonces, sombrita. Dice en uno. los lugares del desierto donde hay agua y árboles se le llaman oasis. Es otra forma de decir paraísos. Entonces, eran los lugares de recreo de los reyes que vivían en el desierto. Ahora bien, entonces le está diciendo, unamos las ideas. Ok, te voy a dar ¿qué? A los que son cristianos les daré de amor en una relación íntima en mi casa. Mira qué bonito este juego de ideas, hermosísimo, no sé si me logro explicar. Está diciendo que vamos a tener una comunión con Cristo, vamos a tener una comunión en el paraíso, es decir, está hablando del cielo. No sé si me explico. ¿Alguna duda? Hola. Amén, pastor. No, por ahorita sí, Va. está claro. Sí, vamos bien. Vamos bien. Entonces, el mensaje de la iglesia de Éfeso, ¿quién me lo pudiera resumir así bien conciso? Vamos a ver qué tal va ese avancamiento del aprendizaje. Yo lo que he logrado entender es que la iglesia de Éfeso Ajá. era una iglesia en donde allí permanecían y estaban y todo, pero ellos se esmeraron más en trabajar y otras cosas y el amor lo descuidaron, Amén. se enfriaron. Amén. Entonces ellos se enfriaron y
y tenían obras y todo, pero lejos del amor de Dios, del fin que tenían, aunque tenían buena prédica, tenían buena palabra. Amén. Hermano Enrique, ¿quisiera agregar algo? Me recuerda un poco a la situación cuando Jesús va y María y Marta, una de ellas, va y le adora Ajá, y la otra está preparando lo que son los alimentos. ajá, Entonces cuando la una, no recuerdo quién es quién, cuando la una le hace el reclamo al Señor y le dice, Señor, manda a mi hermana a que me ayude con las cosas de la casa, el Señor le da una respuesta y le dice que ésta ha escogido lo mejor. No le dice que no era lo bueno, bueno, ajá, le dice lo mejor. Ajá. Es decir, ajá, es decir, que la otra estaba haciendo algo bueno, Pero no era lo pero mejor. que quien se acercó a adorarle y escogió la mejor parte de los derechos cuando Jesús llegara. Ajá. Entonces esta iglesia eso es lo que había abandonado, la adoración directa, la comunión directa con el Señor, y se habían quedado con las cuestiones superfluas, si le podemos llamar así, nada más para evidenciar que seguían siendo una iglesia sin tener una relación con el Señor. Excelente, hermano. Excelente, hermano. Muy buenas participaciones. Eso me alegra porque sé que el conocimiento, ahora sé que el conocimiento se está adquiriendo. Ahora bien, Gloria al Señor, hermano. amén. Gracias. A ver, significado del nombre. Vamos con la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Hermana Sofía, lea por favor este. Amén. Dice, quiere decir mirra. Está situada a 58 kilómetros al norte de Éfeso. Era un puerto importante del mar Egeo, rival de Éfeso y lugar de mucha persecución de la iglesia. Bueno, Allí era. ahí era, correcto. Ahora bien, fíjense de que esta tan mal acá es bien importante qué otro nombre tenía Éfeso. Léame, hermano Enrique, por favor. La belleza de sus edificios públicos y la singularidad de sus amplias y bien pavimentadas calles hicieron que fuera conocida por el sobrenombre de La Dorada. O sea que era una ciudad cosmopolita, era una ciudad bonita, pero la iglesia era pobre. Es como ir a la colonia Santa Elena, ¿verdad? Y que la iglesia esté en un barranquito. O sea, toda la gente de ahí rica y los hermanos de la iglesia, los marginados, los que viven en Tugurio. Es decir, esa ciudad era bien bonita. Ahora bien, veamos el mensaje. Ok, vamos a ver, hermana Sofía, lea el 2.8, por favor. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok. ¿A qué se refiere? ¿El primero? Versículo 9. No, aquí, mire. Entonces, ¿qué sugiere aquí? Va, imagínate, le está diciendo de que le habla de la eternidad y no solo de la eternidad, le habla de la deidad, pero le habla de que él nació, vivió, murió, pero que a la vez resucitó. En otras palabras, le está hablando de que él venció la muerte, es decir, que pueden confiar en él, que él sí venció la muerte. Amén. Ahora bien, entonces le da un mensaje de consuelo. No sé si a ustedes les ha tocado que muchas veces sienten que ya no pueden más, que ya llegó su fuerza y que les dan ganas de tirar las toallas, que no quisieran saber más de nada y salir corriendo y dejar todo tirado. Amén. Por ratito sí. Sí. Por ratito sí, ¿verdad? Ahora bien. Entonces, miren este hermoso mensaje que nos lea. Hermana Vari, lee el 2.9, por favor.
Aplicación de la multiplicación. La multiplicación y división se aplican en situaciones cotidianas. Por ejemplo, para aprovecharlas de acuerdo al según la que Hermana Bari, lee el 2.9. 5 pares de calcetines, dice. Van a dar 5 Es pares. que yo estaba leyendo sin activar por Dios, perdón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ah, o sea, vaya, mira, aquí la felicita. Aquí la felicita, le dice, y le dice que es rico. Ahora vamos a analizar este versículo. ¿Ok? Para la tribulación, que ya conocemos que es tribulación, estaban siendo perseguidos. La iglesia de Esmirna era pobre, vivían aflicciones, en contraposición con los demás, como le dijera, con los demás miembros de esa sociedad que eran ricos. Ahora bien, aquí viene y Juan les habla de cuál es la verdadera riqueza. Está, por ejemplo, solo vamos a leer esta, Santiago 2.5. ¿Por qué le dice que tú eres rico? Hermana Sofía, lea Santiago 2.5, por favor. Dice, pero tú eres rico, la riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual. Santiago 2.5. Aquí lo estoy Santiago proyectando. 2:5. Ajá. Amén. Dice, hermanos míos, amados oídos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, para Dios, ¿qué es más importante, la riqueza material o la riqueza espiritual? Espiritual. Lo La espiritual, espiritual. pastor. ¿Verdad? Entonces, ellos sentían complejo por ser pobres económicamente. Pero miren, que eso no te tiene que importar a ti, te tiene que importar que eres rico espiritualmente, te tiene que importar que eres salvo. Amén. Ahora bien, También. y dentro de la felicitación les dice los judíos que no lo son. ¿Quiénes son? Aquellos que querían portarse como judíos, usar el shofar, que el graquipá y todo eso, y querían hacer las cosas de la ley, ¿verdad? Pero por ese legalismo se habían convertido en sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Lean este que está subrayado, por favor. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de, Hermana Bueno. Pari, por favor. sinagoga de Satanás, es decir, un grupo de judíos que se oponían fuertemente al evangelio y que acosaban a la iglesia de Esmirna, queriendo erradicar el testimonio cristiano de ella. Como ahora, ¿verdad? Con esto de la ideología del género, el aborto, el feminismo, quieren erradicar el cristianismo. Siempre el cristianismo ha estado bajo el ataque, pero ahora está reciando más. Entonces estos judíos que no lo son, eran que ni siquiera eran judíos, pero querían comportarse como judíos, tergiversando el mensaje de la salvación. Ahora bien, le dicen el 2.10, ¿verdad? Lea al hermano Enrique, por favor. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vaya, aquí estamos hablando de que van a venir tiempos difíciles, pero yo estoy contigo. Sea vida o sea muerte, yo estoy contigo. El problema es que nos cuesta confiar, y yo soy el primero que para mi vergüenza lo confieso, que muchas veces cuando vienen los problemas y las dificultades, uno se pone mal, llora, le grita a Dios, en lo personal, yo. Entonces, y dice, no, hombre, ya va a pasar, tranquilízate, ya va a pasar.
Ahora bien, esto sí me interesa que lo veamos. ¿Ok? Le quiero comentar algo, pastor, A ver. referente a esto que dice aquí de los 10 días. Ujú. Fíjense que es un pastor que es mi cliente me lo estaba explicando referente a la tribulación y la gran tribulación. Dice él que Dios va a tener tanto cuidado de nosotros que no pasa lo Se lo haya máximo cortado. serían Se le haya cortado, hermano. 10 días que nosotros tendríamos gran tribulación o gran tribulación, pero que más de 10 días no nos va a dejar, que más de 10 el pastor que es mi cliente, de estos 10 días, de que nunca habrá, teniendo una buena relación y siendo un verdadero cristiano, no nos dejará más de 10 días en tribulación nuestro Señor Jesucristo. Va, aquí hay que ver algunas cosas, hermano. Usted ya llevó profecía. Yo me parece que sí que la llevé con usted y el hermano Juancito, parece que en ese tiempo, y Mari, la que es niña, sí ya llevé profecías 1. ¿Se acuerda de los pactos? Sí, claro, de todos los pactos. Va, ahora bien. Yo respeto a cada pastor, ¿verdad? Nuestra línea es un poco diferente. ¿Por qué? En este momento se le está hablando a una iglesia. Entonces dice, ¿cuál es la posición sobre los 10 días? Tenemos varias escuelas. ¿Ok? Entonces la primera de ellas es que se refiere a la persecución de Diocleciano, que fue uno de los primeros que persiguió a la iglesia. A otra posición que se refería a las 10 persecuciones imperiales desde Nerón hasta Diocleciano. Y un periodo de tiempo de límite, o sea, este periodo de persecución era exclusivamente para esa iglesia. Amén. Ahora bien, la iglesia de conformidad con Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, léalo por favor, búsquenlo en su Biblia. Apocalipsis 3, capítulo 3:10. 3:10. Ajá. Ahorita se lo leo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, ¿qué le está garantizando aquí a la iglesia? Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Amén. Sí. O sea, la iglesia... No, es que él se refería antes de la tribulación, no mencionando tribulación. O sea, no. Él me dice, nosotros no vamos a estar en tribulación ni gran tribulación como nosotros lo hemos visto, pero que cuando nosotros pasemos por una tribulación personal, como quien dice cuando la fe le desfallece por un momento y uno dice no hay salida, Ajá. o sea, Dios no nos dejará mucho tiempo en esa incertidumbre que estamos pasando. A eso me refería yo. Vaya, ahí un poquito se respeta porque hay tribulaciones que duran más, hermano. Hay tribulaciones que duran más. Sí, es cierto, pero Está bien que comente lo que el pastor dice, pero quizás ahí viene el alivio de él. Ajá, pues sí, siempre Dios nos da, a través de la tribulación nos da paz. Siempre nos da paz. Pero tenemos que saber de que no solo van a ser 10 días, porque si no cualquiera se puede decepcionar y decir, no, ya Dios no me ayudó, ya pasaron más de 10 días. Siempre está ahí. ¿Ve? Ahora, la muerte segunda, ¿a qué se refiere? Aquí lo tenemos. Tenemos la muerte primera. La muerte primera que está en Mateo 10:28 y la muerte segunda que es cuando son condenados al lago de fuego. Entonces aquí está hablando el que venciere, es decir, el cristiano, no va a participar de la segunda muerte. Amén. Entonces le está enfocando a que se concentre en el mundo venidero, no en el mundo actual.
Ahora bien, entonces, ¿qué mensaje, hermana Sofía, podemos entender del mensaje a la iglesia de Esmirna? Si cada cartón tiene 15 Hermana Sofía, quisiéramos oír su opinión. Hermano, no está la hermana Sofía o está hermano Enrique. ¿Qué mensaje encontramos entonces el hermano a la iglesia de Esmirna? Hola. Lo siento así como un reto, Un reto, ¿verdad? como un reto que viene en momento de pruebas y realmente con lo que mencionaba la hermana Delmi, considero que no se puede generalizar a toda la iglesia porque si recordamos esta es una carta a una iglesia en específico en un lugar determinado, tanto podría ser para ellos en concreto, porque no se puede, como le repito, generalizar por esa misma razón, ¿verdad? Ocurrió en su determinado momento y eso ya podría haberse cumplido. Tomarlo para nuestro tiempo o para un futuro sería bastante complicado por lo que usted dice. Bueno, estoy pasando por una situación y ya llevo más de 10 días y sé que me falta más. Si el Señor lo permite, si el Señor no lo permite, en este mismo momento podría estar obrando. Ajá, entonces lo que considero ahí a la iglesia ese es un verdadero reto, ¿verdad? Que tiene que pasar prueba, tiene que pasar tribulación, pero le hace el recordatorio al final de que el premio que le va a dar es el mayor de todos, la corona de la vida. Amén. Amén. Es que mire, el dinero aquí queda, las cosas aquí quedan. Hasta una canción dice, ¿verdad? Que, que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Sabe? El baile del mono, algo así se llama, súper mundana, pero es interesante, ¿ve? El dinero lo deja. ¿Quién lo va a echar en la caja el dinero? Ah, dice el cantante al final, ¿ve? O sea, aquí se queda todo, aquí se queda todo. Entonces, que nos cuesta, porque desgraciadamente vivimos en el mundo y no conocemos otro, entonces uno quisiera estar mejor, ¿verdad? Y no es malo estar mejor. Dios siempre ha bendecido a algunas de sus miembros y si se puede y no hay ningún problema. Entonces, pero ese mensaje de no te preocupes, yo te llevo de la mano, yo voy a estar con vos, yo voy a estar contigo. Va a venir persecución, va a venir tribulación, pero siempre mi mano va a estar contigo. Ese es el mensaje. Amén. Amén. Es que quizás el error, pastor, es caer en el afán y olvidar la relación con el Señor y el tiempo que le dedicamos. Amén. Amén. Y yo he caído en ese problema desde que comencé a trabajar, de dedicarle mucho tiempo al trabajo. Y ya poco a poco me voy reenfilando a donde debe de ser, pero me ha costado un poquito. Ahora bien, ¿cuál es la espada? Escribe el ángel, es decir, el pastor de Pérgamo, el que tiene la espada aguda. Ahora bien, esto es bien importante que tengamos claro este concepto, porque nos va a ayudar a entender el resto del mensaje. Léalo, hermana Sofía, no sé si ya está disponible, hermana Sofía. Atreve más agua, pero sigue. Amén, pastor, amén. Lea, por favor. Fíjese que, ¿dónde leo? Porque fíjese que como que se me ha desconfigurado lo que está marcando ahorita. Sustantivo, espada, espada de gran tamaño, fabricada en Tracia. La espada sugiere la palabra de Cristo, activa su disciplina gubernamental. Voy a apagar la cámara que están ocupando la pizarra atrás. Bueno, ahora bien, esto es bien importante. ¿Qué sugiere la espada? De su disciplina gubernamental. Es decir, la corrección de Cristo, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Ahora bien, ¿qué le dice la iglesia de Pérgamo?
2.13. Léalo, hermana Bari, por favor. ¿Cuál? 2.13. ¿Cuál leo? 2.13. 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde estás, pero retenés mi nombre y no has negado días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ok, bueno. ¿Se escuchó o no? No, hermano, pero más o menos, ahí ya lo leímos. Ahora, fíjense, bien yuca, ¿a dónde está esta iglesia? En una ciudad con mucho dinero y es una iglesia pobre. No, esa era la anterior. No, esta, mire dónde dice que está. Sí, ¿Dónde, cómo le llama a esa ciudad? yo conozco El tus trono de obras. Satanás. El trono de Satanás. O sea que vive en una ciudad de mucha perversión. Amén. Ahora bien, que analicémoslo. Ok. Entonces ahorita es la iglesia que se acomoda. No, no está en una iglesia buena. Él es de Pérgamo. No, pues, Sí, abajo recuerden, ¿qué deben de tener presente? La función disciplinaria de Dios. Amén. Ahora bien, ella está en un lugar de perversión, pero ¿qué sucede con ella? Pero le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aunque aún a este Antipa, a un cristiano, lo mataron. Es decir, a pesar de la prueba y a pesar de estar en el mero chimbolero, por así decirlo, esta iglesia era fiel. Amén. amén. Ahora bien, ¿qué se refiere al trono de Satanás? Leamos a Carballosa aquí. Hermano Enrique, por favor. El trono de Satanás se refiere a un trono de gobierno, tanto ejecutivo como judicial. Satanás es el gobernador del sistema mundial y el Dios de este presente siglo malo. Eso ya lo vimos, se recuerdan que hablamos del presente siglo malo, se recuerdan. Ahora bien, ¿por qué Pérgamo aparece como el trono de Satanás? William Barclay dice lo siguiente. Lee, hermana Bari, por favor. Pérgamo manifestaba su suprema importancia como una capital del paganismo. Prueba de esto es que cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, sus promotores buscaron y encontraron refugio en Pérgamo. O sea, cuando la magia de Babilonia fue sacada, imagínense, ¿a dónde se fueron encontraron asilo? Donde otros iguales, ¿verdad? Entonces, producto de tanta brujería que había ahí, era de que estaban, o sea, ellos estaban en donde asustan. Ahora bien, después de que les ha dicho, les ha sobado el lomo, viene el regaño. No es que no hay ninguna división, esta es multiplicación, no es división. Mira, pues, son 200 cartones, planteamiento operativo, 200. Hermano Enrique, lee el 2.14, por favor. Entonces, PO es igual. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, aquí hay dos puntos esenciales de señalar. Y el verbo tienes. Lea aquí, por favor, hermano Enrique. Entonces, 100 por 15 es igual a... El verbo tiene sugiere la idea de tener en poder y por lo tanto poder controlar y corregir. Ok. Imagínense cuál, o sea, vean, ¿cuál era la primera idea que yo les dije que tenían que recordar de esta iglesia?
Cuando hablaba de espada, Huevos que se dan para. El trono, no era el trono de la Satán. espada de corrección. ¿Cuál era La el? espada de ¿Castigo? corrección. No. ¿Qué denotaba la palabra de espada aguda? Aquí está la par. La corrección de Disciplina Cristo. gubernamental. La disciplina de Cristo. Entonces, apliquémosla aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra esta iglesia? Que tienes. Entonces cuando dice tienes, ¿qué debemos de entender? Que hay miembros de la iglesia Que retienen la doctrina. que no tienen la... Pero ¿qué sucede con este pastor? ¿Podría disciplinarlos según este versículo? Es que tienen la doctrina de Balaán. No, ojo. La iglesia no tiene la doctrina de Balaán. Que tienes allí... Tengo unas pocas cosas que tienes ahí. Que tienes, hay personas que están ahí que tienen la doctrina de Balaán. Ahora bien, pero ¿quién tiene poder sobre estas personas? El pastor de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se denotamos esto? Del verbo tienes, que sugiere la idea de tener en poder, es decir, que le tendrían que obedecer. No sé si me explico con la idea. Pongamos un ejemplo. Tiene 8 años. Imagínese que usted está en un restaurante y ve que una mamá o un niño está tirando las cosas, hace berrinche, le tira la comida a los demás clientes y la mamá, niño, niño. Y el cipote, nadie le dice nada. Pregunto yo, ¿la mamá tiene poder para corregirlo? Que llegues tú. Por supuesto que sí. ¿Y lo hace? Pero va a ir desde sea No. hasta Entonces, apliquemos eso. El pastor de esta iglesia tenía el poder de disciplinar, la autoridad de disciplinar a estos que no querían entender. van a ver. Ajá, pero no lo estaba haciendo. O sea, y ellos cuando dicen que retienen, es decir, que ya sabían las cosas buenas, pero querían estar con un pie en el infierno y con otro pie en el cielo. Y aquí, al otro centímetro. ¿Me explico? Al 2. Entonces les dice, pues, mira, vos te estás cavando un hoyo y vas a caer en él. ¿Por qué? Porque estos se van a seguir multiplicando. Si vos no los disciplinás, van a seguir permitiendo a otros y a otros y a otros. En el 7, otro 6. O sea, ¿cuál era el error de esto? Vamos a ver cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consentir el pecado. Consentir el pecado, correcto. Entonces, ¿cuál era la iglesia? Ok, miren cómo son las cosas. Como estaban en una ciudad pecadora, ¿Cuántas veces cae? 6 veces cae. 8 por la mayoría de esos miembros pues venía de pecado, ¿verdad? 6. Entonces, ¿Cuántas veces le da el problema que era por darles tiempo para que se arrepintieran, para que vinieran al buen camino, les estaban chinchoneando el pecado. Y esto era al revés de la iglesia de Éfeso, que eran maturos. Aquí no, eran indolentes. Está viendo aquí. O sea, y esa visión, ese problema que tiene la iglesia de Éfeso, que tiene la iglesia de Esmirna, que tiene la iglesia de... ¿Cuál es la otra que...? ¿Cuál es? 2, 3, 4. La iglesia de Esmirna, de Éfeso y Pérgamo, lo tienen pues desgraciadamente y lo van a tener las mismas iglesias, que se consienten mucho a los pecadores, que después del pasado tiempo, miren, las cosas son así, usted debe de aprender y practicar eso. Oh, pobrecito, el Espíritu Santo. No, el pastor tiene la obligación de enseñar el Evangelio y el estilo de vida cristiano. Amén. Hay 200. De aquí a aquí. Amén. ¿Está bien? Pero todas las iglesias, pastor, toda excepción, siempre hay un lado donde toleran y chinean el pecado del cristiano, aunque lo conozcan, pues no, ahí está. Ahí está. Sí. Y esta es la gráfica de aquí. Definitivamente. ¿Alguna pregunta de la clase de este día?
Aquí era esto, 8,6. Ha estado bastante clara, pastor. Me alegro mucho. Entendible bien las tres iglesias. No, papá, era Ok, como esto. excelente. Aquí va a ir el número que Bueno, tiene el plano. hermano Enrique, hermana Sofía, ¿alguna pregunta? Igual, 48. Solo preguntarle Gracias. con relación a la Igual 48. clase, Ajá. porque creo que ya se nos acerca el parcial y no. Entonces, ¿A la parcial y? aquí va a sacar la cantidad de veces. ¿El que no ha ¿Cuántas recibido? veces? Las clases, Le voy a sí, mandar. usted no las ha enviado. He enviado los archivos, no sé si los ha podido ver. Le voy a enviar ahorita, voy a sacar ahorita las páginas que vamos a ocupar para que las puedan leer. Vamos a ver aquí. Las páginas del examen. Ja, 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 ja. Está chistosita la hermana, ¿verdad? 0, 5 por 2, 10. Entonces yo voy a buscar con la cadera, Permíteme. pero tiene que ser 300. Está mal, está mal, mira. Porque aquí te dice que son 20. ¿Y aquí cuántos? Sí. 140. Permítame, que si no lo hago ahorita se me va a olvidar. 3, 4, 5. 5 veces de 140. Mira, 8. Recomiendo ir leyendo a la par también el libro de Edith Carballosa de Apocalipsis. Sí, claro. De ahí saco mucha información yo. 5, 5, 20. Sí, creo que es cantidad para. Si lo tiene, me lo manda, hermano chico. ¿Cuál es la cantidad que se va a comparar? ¿Cuál es la cantidad de base aquí? A buscarlo voy La ahorita. base y la Ya se lo voy a enviar también.